Hermanos, paz de Cristo. Quiero invitarles para que abran por favor su Biblia, Evangelio de Marcos, capítulo 4, verso 35 al 41. Damos una cordial bienvenida a todos nuestros hermanos, nuestros amigos que hoy nos visitan, que hoy nos honran con su presencia. Sean todos bienvenidos a este lugar, casa de Dios y puerta del cielo. Iglesia, ¿qué deseamos para nuestros hermanos, por nuestros amigos? Que el Señor les bendiga grandemente. Evangelio de Marcos capítulo 4, vamos a leer del verso 35 al 41. Cuando lo tenga, hágamelo saber con un amén. Marcos capítulo 4, verso 35 al 41, leemos en el nombre de Jesús. Dios bendiga al ministerio de alabanza, el Señor lo sigue usando. ¿Lo tiene? Dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento. Diga conmigo: pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿quién? Y el mar le obedece. Hombre es Jesús. Un aplauso al Señor en esta tarde. Padre, te damos gracias porque nos permites estar una vez más en este lugar, en tu casa, como tú la has llamado, casa de oración. Gracias por la presencia, Señor, de mis hermanos y hermanas, por esta iglesia que tú has comprado, que tú has redimido. Te doy gracias por nuestros amigos. Sé que tú tienes una palabra para cada uno de nosotros. Bendice y edifica, Señor, a tu pueblo, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, ocupen por favor su lugar. Quiero que veamos un pequeño video. No es el mismo de la pesca de la vez pasada, pero sí es en el mismo mar. Así que veamos este pequeño video.
Amén. Quiero ponerle como título a este mensaje: ¿por qué estoy tan asustado? Dígalo conmigo: ¿por qué estoy tan asustado? Esta fue la pregunta que le hizo Jesús a los discípulos. ¿Por qué están tan asustados? ¿Todavía no confían en mí? En el Evangelio de Mateo y Lucas encontramos este mismo relato. Por esta razón se le llama a Mateo, Marcos, Lucas evangelios sinópticos, con excepción del Evangelio de Juan. Marcos, conocido también como Juan Marcos, quien se cree que fue escriba y fue un colaborador, un ayudante de Pedro. Marcos, hermanos, escribe y nos da detalles de lo que sucedió. Un mar de agua dulce, conocido también como el mar de Tiberias o el lago de Genesaret, donde fue precisamente la pesca milagrosa. Marcos nos dice, nos relata que fue un día de mucha actividad, de mucho trabajo para el maestro, para Jesús. Sanó a muchos de diversas enfermedades, hizo muchas liberaciones, prodigios y milagros. Y empieza diciendo este relato: aquel día, cuando llegó la noche, Jesús les da una orden. Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Me llama la atención que Jesús les dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. Algo estaba por acontecer, por suceder. Los apóstoles no lo sabían, sin embargo la orden fue: pasemos al otro lado. Estas palabras tenían que recordarlas más adelante. Al otro lado del lago, al otro lado del mar de Galilea, había algo que hacer. Se encontraba un hombre muy necesitado. Ese hombre ocupaba tener un encuentro con Jesús. Muchos de los que estamos aquí presentes, incluso de los que nos están viendo, necesitan o necesitamos tener un encuentro con el Todopoderoso, un encuentro con Jesús de Nazaret. Y dice la palabra: y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él, con Jesús, otras barcas. En el ministerio de Jesús, la Biblia nos da razón que multitudes le seguían por diversos motivos: un milagro, una sanidad, por curiosidad, buscando algún favor. Decía, hermanos, al inicio que ese día fue de mucho trabajo, de mucha actividad para el maestro, para Jesús. Así que cuando llegó la noche, despidió a la multitud. Le tomaron como él estaba. Esta frase ha sido de mucha controversia para muchos teólogos y comentaristas. ¿Qué querrá decir? Le tomaron como estaba. En realidad, amados hermanos, no lo sabemos. Tampoco creo, hermanos, que esto sea lo más importante. Pero dice la palabra que se subieron a la barca. La barca era suficientemente amplia, aproximadamente como para 15 personas. Recordemos que eran los 12 apóstoles más Jesús. Amén. Se cree, alguien ha dicho que la barca le pertenecía al apóstol Pedro. Misma barca que estaba al servicio de Jesús, al servicio de la obra. La importancia, amados hermanos, de que nuestros bienes, todo lo que nosotros poseamos, esté al servicio de la obra de Dios. Alguien diga amén por esto. Ellos se subieron a la barca con la intención de cruzar el mar de Galilea. Amén. Hay quienes le tienen miedo o le tienen algo de fobia subirse a un barco. ¿Cuántos de ustedes se han subido a un barco? A una barquilla. Tenemos más un niño aquí.
¿O a cuánto les gustaría subirse a un barco? Aunque sea, ¿verdad? Pero muchos le tienen miedo, le tienen fobia a la inmensidad de agua. Nos gustan las playas, a gusto, relajante, escuchar las olas que golpean. Paz de Cristo. Pero ya cuando vemos la inmensidad de agua, hermanos, a muchos nos atemoriza. Amén. Como igual, hermanos, el subirse a un avión. Yo creo que aquí la mayoría, si no es que todos se han subido a un avión. Paz de Cristo. ¿Alguien se quisiera subir a un avión? Que los mande migración. Ay, reprendo eso en el nombre del Señor. Eso que ni se pronuncia aquí. Paz de Cristo, iglesia. Pero el saber que el avión, hermanos, está a más de 10,000 metros de altura, híjole, pues como que da miedo, da temor. Paz de Cristo. Ellos se suben a la barquilla, los apóstoles, Jesús, y dice la escritura, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca, de tal manera que ya esa barca se hundía. Algunos comentaristas han dicho que al mar de Galilea muchos le llaman la niña caprichosa o berrinchuda. Algunos comentaristas se le conoce también o escucharon por ahí que se le conoce al mar de Galilea como la niña berrinchuda o caprichosa, ya que era impredecible. De un momento a otro se soltaban fuertes vientos que provocaban un oleaje, hermanos, olas tan altas de 3 a 4 metros de altura que fácilmente podían volcar una embarcación. Alguien alabe el nombre de Jesucristo. Dice Marcos que se levantó una gran tempestad de viento, de tal manera que echaba las olas a la barca y esa barca se hundía. Paz de Cristo, iglesia. Hay tempestades, hay tormentas, grandes problemas, enfermedades que se levantan en nuestra vida, de tal manera que sentimos desfallecer, sentimos desmayar, sentimos, amados hermanos, que ya no podemos más. Amén. Se levantan esos problemas, esas enfermedades, esas situaciones tan difíciles que golpean nuestra vida. Y a veces nos sentimos tan débiles, nos sentimos tan mal que decimos: ya no podemos continuar, ya no podemos caminar, ya de esta no me levanto. Paz de Cristo, iglesia. Pero yo quiero decirles que en esa situación Jesús está en la barca. En esa situación difícil de crisis, Jesús está con nosotros. Alguien alaba el nombre de Jesús. Aunque soplen vientos fuertes, tempestuosos, huracanados, paz de Cristo, esa casa no se va a caer. Aunque esas aguas golpeen, hermanos, nuestra vida, no nos vamos a caer, no vamos a desfallecer. Esa casa no se va a caer. ¿Y sabe por qué? Porque está fundada sobre la roca inconmovible que es Jesucristo. Alguien alaba el nombre del Señor. Aleluya. Esa enfermedad no nos va a hacer flaquear. Ese problema no me va a derrumbar, paz de Cristo. Porque ¿sabe qué? Dios está conmigo como poderoso gigante. Aleluya, dale fuerte el aplauso al Señor. Una gran tempestad se levantó. Y me llama la atención, amados hermanos, que dice Marcos que Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. La popa era la parte trasera de la embarcación. Esa era la popa, la parte trasera de la embarcación. Y el cabezal, pues un cojín, una almohada. Lo interesante de todo es que Jesús dormía profundamente.
¿Por qué digo que Jesús dormía profundamente? Recordemos, amados hermanos, que las olas cubrían la barca se estaba hundiendo. Era más que obvio que Jesús se estaba mojando. El movimiento, hermanos, aparte de los gritos de miedo de los apóstoles. Amén. Si con los gritos despavoridos, hermanos, de una persona asustada. Imagínense, ¿cuántos de ustedes se han asustado? Si con los gritos de uno solo, ahora imagínense de los 12 asustados porque estaban a punto de morir, a punto de ahogarse. Los 12 apóstoles asustados. Ahora imagínense que no son 12 apóstoles, 12 hombres, que lo decía cuando hablamos de la pesca milagrosa, experimentados, hermanos, en el mar, acostumbrados a todo. Ahora imagínense que en la barca están 12 mujeres asustadas. Aleluya. Alguien alaba el nombre de Jesús. Bueno, yo no puedo entender, por más que digo, ¿por qué Jesús estaba durmiendo tan profundamente? Las olas cubrían la barca. Obviamente Jesús se estaba mojando, los gritos, y Jesús durmiendo profundamente. Paz de Cristo. Yo deduzco, amados hermanos, que era parte de la enseñanza por el cual Jesús los estaba pasando por la tormenta. El hecho que Jesús estuviese durmiendo, yo a esto le llamo paz en medio de la tormenta. Paz de Cristo, iglesia. Mientras los discípulos de Jesús están atemorizados, amedrentados, creyendo que morirían, en ellos había una tempestad en su interior, creyendo que ya todo estaba perdido. Nunca recordaron las palabras de Jesús cuando les dijo: pasemos al otro lado. Es decir, nosotros no vamos a quedar en la tempestad, nosotros no vamos a morir aquí. Paz de Cristo, esta crisis no nos va a dañar, no nos va a hundir. Jesús les dijo: pasemos al otro lado. En esa gran tempestad, los discípulos no estaban solos. Jesús estaba en la barca con ellos. Oiga, y cuando la presencia de Dios está en la barca, cuando la presencia de Dios está en nuestras vidas, cuando la presencia de Dios está en la familia, en la iglesia, todo cambia. Alguien alaba el nombre precioso de Jesús. No hay lugar para el miedo. Entonces no estamos solos. Y dice la palabra: y le despertaron. Jesús durmiendo en la popa, en la parte trasera de la barquilla, del barco, sobre un cabezal. Y dice: y le despertaron y le dijeron: maestro, maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros? Maestro, ¿no te importa por lo que estamos pasando? Paz de Cristo, iglesia. Al ver que prácticamente ya lo daban todo por perdido, acuden a Jesús y lo despiertan. Maestro, estamos a punto de morir, nos estamos ahogando, ¿no tienes cuidado de nosotros? Jesús, ¿no te importa por lo que estoy pasando? Así pudiese haber muchos reclamos a Jesús. Jesús, ¿no te importa que mi hijo está en la drogadicción? Jesús, ¿no te importa de cómo me encuentro? ¿No tienes cuidado de mí, Jesús? Alguien alaba el nombre del Señor. ¿Y sabe qué fue lo que hizo Jesús? Jesús despertó todo mojado, yo creo, aturdido por los gritos de los apóstoles. Y Jesús se levanta y lo primero que hace es que reprendió al viento, dice Marcos, y dijo al mar: ¡calla! Con autoridad, enmudece. Y dice la palabra que el viento cesó y se hizo grande bonanza, grande quietud. Jesús con autoridad le ordena al viento, a la tempestad: silencio, cállate. Silencio, cállate, enmudece. Así más o menos como cuando, ¿no les suenan familiares estas palabras?
silencio, cállate, como cuando la hermana le dice al silencio, enmudece. Se hizo grande bonanza, grande quietud. No, esto no simpatizó a muchos, pero bueno. Alguien alabe el nombre de Jesucristo. Dale fuerte el aplauso al Señor. Es Jesús, nadie más. Es Jesús quien puede ayudarnos. Alguien diga amén. Es Jesús quien puede tendernos la mano en la necesidad cuando más lo necesitamos. En ese problema que tienes, en esa enfermedad, le podemos decir al Señor: Señor, ayúdame. Señor, ten misericordia de mí. Señor, yo sé que tú puedes calmar esta tempestad, porque en ti hay autoridad, en ti está todo el poder. Toda autoridad me ha sido dada, dijo Jesús, en el cielo y en la tierra. Y entonces Jesús ya se voltea con los apóstoles, con los discípulos, y les dice: ¿por qué estáis tan amedrentados? ¿Por qué están tan asustados? ¿Qué acaso todavía no tienen fe en mí? Oye, pues ya estaban tranquilitos, ¿no? Ya, yo creo que el corazón todavía estaba. Estaban a punto de ahogarse, a punto de morir, pero ya había temor, asombro. Jesús reprendió los vientos, reprendió al mar. Hay quietud. No entiendo por qué están tan asustados, dice en otra versión. No entiendo, todavía no confían en mí. Y dice la palabra: entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro. Fíjense bien lo que se preguntaban el uno al otro: ¿quién es este? ¿Quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? ¿Quién es? Dígalo conmigo. ¿Quién es? Es Jesús. Es Jesús el Todopoderoso. Amén. Pero se preguntaban ellos como que todavía no les caía el 20, como que todavía no comprendían, no sabían quién era Jesús. Paz de Cristo, amados hermanos. Fue el mismo que antes de subirse a la barca, antesito de subirse a la barca, liberó a un hombre que tenía un espíritu inmundo. Recordemos, dice el primer capítulo, llega a la sinagoga y ahí estaba un hombre endemoniado, poseído, y rápidamente los espíritus se inquietaron y le preguntaron a Jesús: ¿a qué has venido? ¿Acaso has venido a destruirnos? Y luego el demonio hace una declaración: yo sé quién eres. Yo sé quién eres. Los apóstoles no lo sabían, pero el demonio sí. Aleluya. Yo sé quién eres, dijo el espíritu inmundo. Eres el Santo de Dios. Y en ese momento Jesús reprende a aquel espíritu con autoridad. Y los apóstoles preguntando: ¿quién es este? ¿Quién es este? Capítulos atrás, es el mismo que sanó a la suegra de Pedro. Uf. ¿Quién es este? Pedro, es el que sanó a tu suegra. ¿Quién es este? Pedro, acuérdate que tu suegra estaba muy enferma. Llegamos a tu casa y Jesús la levantó y fue sana. ¿Alguien alaba el nombre de Jesucristo? Es el mismo que sanó y liberó a muchos al ponerse el sol, dice Marcos. ¿Quién es este? Es el mismo que sanó a aquel leproso capítulos atrás. ¿Quién es? Dice el capítulo 2 de Marcos: es el mismo que sanó al paralítico que fue llevado por 4. Es el mismo. Alguien alaba el nombre de Jesucristo. Fue aquel que le sanó, le restauró la mano seca a un hombre, dice Marcos. Pero ahora en la barca le preguntan: ¿quién es este? Es el que perdona pecados. Es el que da la salvación. ¿Quién es este? Es el único camino a la salvación. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es este? Es el que nosotros estamos adorando en esta tarde. Alguien alaba el nombre de Jesús. ¿Quién es este?
Es aquel que dijo: yo no los voy a dejar solos, yo no los voy a dejar huérfanos, yo voy a estar con ustedes todos los días. ¿Quién es este? Es el que va a regresar por una iglesia sin mancha y sin arruga. Alguien alabe el nombre de Jesucristo. Los discípulos todavía no sabían que Jesús era el creador de todo. Amén. No sabían, todavía ellos estaban con los ojos vendados. Pero poco a poco estaban conociendo al Maestro. Poco a poco estaban conociendo. Jesús estaba revelando a ellos. Más adelante Jesús les pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pedro hace una declaración. A los apóstoles dijeron unos que Elías o Jeremías o alguno de los profetas que ha muerto y se ha levantado, ha resucitado. Pero Pedro dice: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo, tú eres el ungido de Dios. Bienaventurado eres, Simón. Nadie te lo ha revelado sino mi Padre que está en los cielos. Amén. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Para mí es el Todopoderoso. Amén. No importa, amado hermano, hermana, por lo que estés pasando. No importa qué tan grande sea esa tempestad, qué tan fuertes sean esos vientos. Lo importante es que Jesús, el que todo lo puede, está con la iglesia, está con nosotros. Amén, iglesia. Y podemos decir, como lo expresó el apóstol Pablo: en Él, en Cristo, todo lo podemos, y en Él, en Cristo, somos más que vencedores, en el nombre de Jesús. Dice el salmista: Él es Dios, Jehová de los ejércitos. Ante Él cesan los vientos, se rompen las piedras. Ante Él la mar enmudece, la mar se calla. Es el mismo Dios que nosotros en esta tarde servimos y adoramos. Aleluya, aleluya. Alguien alaba el nombre de Jesús. Yo no sé si alguien se pueda poner de pie y pueda aplaudir y pueda decirle: Señor, gracias, porque en esta lucha, en esta prueba, en esta aflicción, no estoy solo. Tu presencia está conmigo. Amén. Aleluya, alaba el nombre de Jesucristo. Alaba el nombre del Señor. ¿Quién es este? ¿Por qué están tan asustados, tan amedrentados? Todavía, con todo lo que ustedes han visto, con todo lo que ustedes han experimentado, todavía no les alcanza la fe. Somos testigos del poder de Dios. ¿A cuánto el Señor los ha sanado? ¿A cuántos de ustedes el Señor los ha sacado de un problema? Si el Señor nos sacó de aquel problema, nos puede sacar de este. Si el Señor me sanó en aquella ocasión, me puede sanar en esta ocasión. Alguien bendiga el nombre del Señor. Hay poder en Jesús. Pero a veces, amados hermanos, hay reclamos, hay quejas. Es natural, no entendemos, no comprendemos el porqué de esa situación. Y le decimos al Señor: Señor, ¿no tienes cuidado de mí? Señor, ¿no tienes cuidado de mí? Señor, ¿no te importa por lo que estoy pasando? Señor, ¿no te importa por lo que está pasando mi familia? Pedro, el que iba en la barca, más adelante, hermanos, cuando él escribe en una de sus cartas, en una de sus epístolas, él dice que todas nuestras preocupaciones, que todas nuestras ansiedades las pongamos en las preciosas manos del Maestro, de Jesús. Y luego dice: porque Jesús tiene cuidado de nosotros. Es que lo sabía, hermanos. Ahora Pedro dice: Él tiene cuidado. Aquel que preguntó: ¿no tienes cuidado de nosotros? Ahora él dice:
pongan todas sus preocupaciones, pongan todas sus ansiedades, todo lo que ustedes tengan en las manos del Señor y Él hará. Alguien alabe el nombre de Jesús. Yo quiero invitarles, amados hermanos, para que en esta tarde hagamos oración intercesora. Vamos a orar por aquellos que están enfermos. Mire, por aquí nos está viendo nuestra hermana Estela, está escuchando siendo partícipe de este culto. Y vamos a orar para que el Señor siga obrando en ella, para que el Señor la sane completamente. ¿Cuántos dicen amén? Y por todos los que están enfermos, amén. Hemos estado orando, hermanos, por la mamá de nuestra hermana Sandra Zapata. Ya tiene días que está en agonía. Fue desahuciada por los doctores. Dijeron que pues ya no tenía lucha, ya no había remedio, pero ella aún sigue viva. Amén. Sabemos que por sobre todo es la voluntad de Dios la que se hace. Es la voluntad de Dios, pero nosotros como iglesia seguimos orando por ella para que el Señor le dé la paz, para que el Señor, si a Él le place, le dé la sanidad y la levante con poder de esa cama. Alguien alabe el nombre de Jesucristo. Yo creo en el poder de Dios. Amén. Porque es el mismo Jesús, amados hermanos. Es el mismo, Él no ha cambiado, su poder no ha menguado, gloria a Dios. Su brazo no se ha cortado, Él sigue obrando prodigios y milagros. No era la casualidad que los apóstoles, que los discípulos pasaran por la tormenta. Jesús los pasó por la tormenta. Es necesario en ocasiones, dice Santiago, es necesario que nosotros pasemos por luchas, por aflicciones, y que seamos nosotros tomados como dichosos, bienaventurados. Pero el Señor nos pasa, hermanos, por la tormenta. No es agradable, por supuesto que no, pero nuestra fe crece. Los apóstoles pasaron por la tormenta, y ya, hermanos, cuando todo cesó y que hubo bonanza, llegaron allá, hermanos, a su destino. Y allá se encontraba una persona que estaba poseída, una persona que estaba endemoniada. Paz de Cristo. Bueno, ese es otro tema, pero esa persona fue liberada en el poder del nombre de Jesucristo. Le decía yo a mi hermana Sandra, a mi hermano Salatiel, pues si gustan, hermanos, pues quédense, no vengan hoy al culto. Mira el pastor dando ese tipo de consejos, ¿verdad? Chulada de pastor. Alguien alabe el nombre de Jesucristo. Pero como son desobedientes, se vinieron. Gracias a Dios. Yo sé que ha estado adorando, ha estado alabando al Señor, pero ha estado nomás con eso, pensando en su mamá, pensando en la familia. Amén. Pero está aquí. A muchos de los que estamos aquí, yo creo que a todos nos gusta. ¿A cuánto les gusta la historia de Job? Levanten la mano. ¿Cuánto les gusta la historia de Job? ¿A cuánto les gustaría pasar por lo que Job pasó? Eso sí, casi no. Nos gusta la historia. Hermana Sandra, pásele por favor. Vamos a orar por usted una vez más. Vamos a orar por nuestra hermana que está en agonía, y vamos a orar por la familia para que el Señor les dé pues la fortaleza, la paz que ahorita necesitan como familia, que requieren como familia. Sabemos, hermanos, que para Dios no hay imposibles. Los ministros, si me pueden ayudar a orar. No sé si hay alguna otra petición, alguna necesidad. Pasen, hermanos, del altar. Hay suficiente altar aquí para orar por ustedes, para interceder. Es bueno que oremos los unos por los otros, que nos ayudemos en las oraciones, que elevemos estas súplicas, estos ruegos al Señor. Yo declaro bendición, declaro en el nombre de Jesús, declaro sanidad sobre ti. Esta noche, hermanos, tuve un sueño. No fue un sueño de jibado, pero tuve un sueño que posteriormente se los voy a, si no se me olvida, se los voy a comentar.
Un sueño, pues yo puedo decir que algo fuerte, pero en ese sueño Jesús dijo: ustedes no están solos. En ese fue una sentencia, como una maldición. Les adelanto un poquito. A esa persona, en cuanto la miré y la saludé, aquella persona se empezó a inquietar de una manera tremenda. Se levanta de donde estaba y empezó a decir cosas en contra de la familia, en contra de la iglesia. No la conozco a esa persona, pero si la veo, sé que la voy a recordar bien, 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 bien. De hecho sé, pero nunca la he mirado. Paz de Cristo, iglesia. Y me desperté tan inquieto por ese sueño. No soy muy dado yo a los sueños, ¿verdad? Dije que no les iba, que en otra ocasión se los iba a comentar, y ya me aventé como el 30%. Bueno, lo demás luego se los cuento. Pero aquí lo importante es que Dios está con nosotros. Alguien alabe el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a orar, hermanos, en el nombre del Señor. Levante sus manos y oremos en favor de nuestra hermana Sandra, en favor de su mamá, en el nombre de Jesús. Padre, en estos momentos, como iglesia, como tu pueblo, Señor, elevamos esta súplica